Hola, buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo te voy a enseñar a hacer impresiones de más de un color, 2, 3, 4, los colores que tú quieras con un solo extrusor. Puede ser por ejemplo con una Ender 3, con una Genius. Así que nada, si tú también quieres hacer impresiones de más de un color con un solo extrusor, pues ya sabes, quédate hasta el final de este vídeo. Y dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram, que es @dorku, porque muchas veces subo contenido extra que no subo en YouTube. Y además uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo pues está en la descripción del vídeo, que ya somos más de 70 personas y vamos a ver si creamos una buena comunidad. Y como estaba diciendo, pues en este vídeo te voy a enseñar a hacer impresiones de... Y como estaba diciendo... Y bueno, como estaba comentando, pues en este vídeo te voy a enseñar a hacer impresiones de más de un color, de 2, de 3, de los que tú quieras, con una impresora que solamente tiene un extrusor. Puede ser una Ender 3, una Genius, una Sidewinder, ¿vale? Y te voy a enseñar a hacer cositas como estas, que como estáis viendo, pues son llaveros muy chulos, que son de 2 colores, incluso este es de 3 colores. Así que nada, vamos a ver cómo hacer esto. Yo lo que voy a usar es el programa Photoshop. Se podría usar directamente a lo mejor el Adobe Illustrator, pero yo personalmente pues siempre me ha gustado un poquito más el Photoshop, así que vamos a usar el Photoshop. Entonces, como digo, vamos a usar el programa Photoshop, otro programa que se llama Inkscape. Vamos a usar un software, digamos, de modelado 3D que es online y gratuito, que se llama Tinkercad. Y sobre todo vamos a usar Cura para poder laminar nuestros llaveritos como estos, como digo, pues muy chulos, a 2 colores. Así que nada, voy a explicarte cómo hacerlo. Así que nada, vamos a pasar al Photoshop. Perfecto, pues ya tenemos aquí el Photoshop abierto, que bueno, como ya he dicho, pues yo voy a usar Photoshop. Podríamos usar perfectamente el Adobe Illustrator, porque Adobe Illustrator ya guarda las imágenes, o trabaja mejor dicho con vectoriales, imágenes vectorizadas, cosa que Photoshop no. Pero yo personalmente pues siempre me he apañado y me ha gustado un poquito más, y he controlado un poquito más Photoshop, cosa que el Illustrator pues siempre pues me ha costado un poquito más. Lo malo de usar Photoshop es que al final luego van a tener que usar otro programa, que es convertir los PNG, los .png en imagen SVG, si no me confundo, que son imágenes vectorizadas. Y cosa que pues bueno, como digo pues usando el Adobe Illustrator, pues ese paso nos lo ahorraríamos. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría, como digo, yo incluido, pues nos apañamos más con Photoshop que con el Adobe Illustrator. Así que nada, ya tenemos aquí el cuadro, digamos, para que vamos a trabajar para el tema del llavero. Y simplemente pues para empezar vamos a hacer un llavero con mi nick y el logotipo de YouTube. Así que la primera opción es seleccionar la herramienta de texto y vamos a escribir mi nick, que es pues Dorku. Ahora ya hacerlo, no sé si hacerlo todo en mayúscula, a ver cómo quedaría. Ya probar a hacer todo mayúscula. Perfecto, ya tendríamos aquí mi nick. Vale, ya tendríamos que descargarnos de internet el logotipo de YouTube. Yo ya lo tengo descargado, aquí está. Así que esto simplemente pues lo voy a pinchar y me lo voy a arrastrar a mi pestaña con la que estoy trabajando. Lógicamente es muy grande, pero con el comando Control T pues podemos, digamos, escalar. Perfecto. Y con el Shift pulsado pues podemos, digamos, escalar sin perder las proporciones. Así que hay que, digamos, pulsar Shift para que no nos pierda las proporciones. Y esto yo creo que lo voy a dejar tal que así, un poquito más tal. Perfecto. Y ahora lógicamente pues mi nick lo voy a hacer más grande. Vale, quedaría tal que así. Y yo voy a quitar pues este ojo para el fondo, ya que no quiero fondo. Y qué pasa, que para vectorizar imágenes pues todo lo que vayamos a vectorizar tiene que estar de color negro. Por lo que el logo de YouTube lo que vamos a hacer es convertirlo a negro. Y vamos a convertir tanto la parte que estáis viendo de color rojo como la parte interior de color blanco, ¿vale? Las dos partes las vamos a separar y las vamos a convertir a negro. Así que simplemente seleccionamos la capa con el logo y con la herramienta de la varita mágica pues vamos a seleccionar, por ejemplo, la parte interior, y una vez seleccionada vamos a dar botón derecho y vamos a dar a la opción de capa vía
cortar. Así de esta forma se nos va a crear otra capa simplemente con la parte interior y otra con la parte exterior del logotipo de YouTube. Ahora simplemente vamos a seleccionar pues la primera capa del logo y vamos a dar a imagen, ajustes, tono y saturación y lo vamos a pasar aquí a negro para que se convierta, como digo, y como estáis viendo, pues de color negro. Y esto mismo lo vamos a hacer pues con la otra parte que estáis viendo aquí, que ahora es blanco, pues tiene que ser color negro. Seleccionamos, damos a imagen, ajustes, tono y saturación y pasamos esto a negro. Listo, ya tendríamos todo negro. Ahora mismo podría quedar un poco raro, pero creedme que el resultado va a ser bastante bonito. Vale, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo, o mejor dicho, vamos a grabar un PNG por cada capa, una por el texto y dos para los logos. Perfecto, entonces vamos a ocultar esto y vamos a guardar el primer archivo PNG solamente con el texto, por lo que dejo solamente esta marcada y vamos a archivo, guardar como. Aquí en tipo seleccionamos PNG. Vale, esto estaba de antes, voy a borrarlo. Vale, seleccionamos tipo PNG y en llavero, en el nombre voy a poner pues llavero, llavero nombre. Y ahora vamos a ocultar el texto y vamos a mostrar la primera parte del logo y vamos a hacer lo mismo, archivo, guardar como, seleccionamos PNG y vamos a ponerle de nombre pues llavero logo. Y ya por último pues lo mismo, pues solamente para la parte del play. Perfecto, y ahora ya que tenemos digamos 3 archivos por cada una de las capas, lo que vamos a hacer es vamos a dar a mostrar todas y vamos a dar sobre cualquiera de una de ellas, botón derecho, y vamos a dar a la opción de combinar visibles para que solamente se nos quede una con todo combinado. Perfecto, y ahora simplemente pues en la capa única que tenemos vamos a dar doble clic con el botón izquierdo para que se nos abra esta ventana de estilo de capa y vamos a ir a las opciones de trazo y la vamos a dar. Perfecto, ya una vez que estamos aquí pues en el tema del tamaño pues lo vamos a ir aumentando hasta que veamos pues que todo el logotipo está básicamente unido. De hecho, para verlo mejor, si queréis podéis dar aquí color y podéis poner por ejemplo el rojo y así lo vais a ver mejor. Y como digo, pues el tamaño lo vamos a ir ampliando hasta que veamos que está todo unido y que no haya, por ejemplo, aquí que no haya ni huecos vacíos, porque si no eso al final no se va a poder imprimir y va a quedar pues el llavero muy raro. Perfecto, yo creo que así en 24 píxeles está bien, pero recordad que tiene que estar de color negro, así que volvemos a marcar el color rojo y seleccionamos negro y damos a OK, y esto lo vamos a volver a guardar como un archivo más en formato PNG. Perfecto, ya tendríamos pues 4 archivos para el llavero y ahora vamos a dejar ya de usar el Photoshop y el programa que vamos a usar es el Inkscape, que dejo el enlace en la descripción de este vídeo y lo vamos a abrir, que este básicamente es para convertir los PNG en formato SVG, que como digo es el formato vectorizado para que luego podamos trabajar con ellos. Y nada, pues ya una vez abierto el programa Inkscape, vamos a seleccionar uno a uno pues los 4 archivos que tenemos para el llavero. Vamos a empezar por el llavero contorno y una vez abierto pues sobre la parte negra, que como veis cambia el mouse. Entonces cuando se pone así pues doble clic y una vez que está la imagen seleccionada, que lo podéis ver por estas flechas negras, vamos a dar sobre la parte negra botón derecho a la opción de vectorizar mapa de bits. Esto podéis marcar aquí vista en directo para ver que está marcado todo y vamos a dar simplemente a aceptar. Una vez que habéis dado a aceptar, esta la podéis cerrar y esto ya lo tenéis que dar a guardar, que para ello simplemente es archivo, guardar como, y como ya estáis viendo ya está en formato .svg, que repito es el formato vectorizado. Así que vamos a hacer esto con los otros 3 archivos restantes. Perfecto, ya que tenemos los 4 archivos en formato .svg, pues tendríamos que abrirlos por ejemplo con Fusion 360. ¿Pero qué pasa con Fusion 360? Pues que es un programa de modelado 3D y a lo mejor puede ser bastante complicado para gente que se está iniciando en este mundillo. Además es un programa un tanto pesado, por lo que si no tenemos un ordenador más o menos potente pues nos puede ir lento y al fin y al cabo eso es un engorro, por lo que yo para este vídeo tutorial pues he usado
un editor digamos que es vía web, que es muy sencillo y que a más de uno pues le va a gustar por el tema de su sencillez y que, como digo, es vía web y lo vamos a poder abrir en cualquier navegador y en cualquier ordenador, sea mejor o sea incluso peor. Y como digo, pues este software es muy sencillito y se llama Tinkercad y es vía web, así que vamos a ir a internet. Como estáis viendo, pues este es el software tinkercad.com, que como estáis viendo aquí pues es muy fácil de usar y también sirve para, digamos, modelado 3D. Lógicamente tiene muchas más limitaciones que a lo mejor Fusion 360 o otros programas como Blender y demás, o FreeCAD, ¿vale? Pero este software, pues al ser vía web, pues es muy facilito de usar y lo vamos a poder usar en cualquier ordenador sin ningún problema. Que por cierto, si queréis algún tipo de guía manual para usar este programa Tinkercad, ya sabéis, dejadmelo en los comentarios y reventar el botón de like para hacerme saber de que queréis un vídeo tutorial solamente hablando de este software fácil de usar de modelado 3D. Lógicamente, para usar este programa pues os vais a tener que registrar con una cuenta de email, pero bueno, es gratuito y simplemente pues vais a tardar pues unos pocos minutos en lo típico, en poner un usuario, un email y una contraseña. Y ya una vez pues aquí está, digamos, es nuestra mesa de trabajo y lo único que tenemos que hacer aquí, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es simplemente importar los archivos que hemos creado con Inkscape, así que vamos a darle a importar, seleccionar un archivo y vamos a ir importando cada uno de los archivos que tenemos. Aquí simplemente vamos a dejar tal cual está, no vamos a tocar nada y vamos a darle a importar. Va a salir muy grande, pero no os preocupéis porque ahora vamos a modificar el tamaño. Eso sí, modificar el tamaño una vez que hayáis importado todos los archivos, porque si no nos va a dar problemas. Ya que tenemos todos importados, pues vamos a seleccionar todo, simplemente pinchando y arrastrando a todos los modelos. Al igual que en Photoshop, vamos a dejar pulsado Shift y vamos a coger una esquina para que se mantenga, digamos, la relación de tamaño, y vamos a hacer un llavero de unos 70 centímetros, así que vamos a seleccionar aquí 70 en la, digamos, de ancho, 62, 65, 70, que sería básicamente pues 7 centímetros. Y ahora, sin dejar de seleccionar todo, pues vamos a trasladarlo a nuestra mesa de trabajo y así pues vamos a hacer un poquito aquí de zoom. Perfecto, y ahora ya que tenemos aquí todo, pues vamos a jugar ya con el grosor de las diferentes capas. El relieve yo creo que lo vamos a hacer de unos 2 milímetros, así que vamos a poner aquí un 2. Pero ¿qué pasa? Claro, que a poner un 2 se nos ocultan las demás porque son más pequeñas, así que vamos a hacer un control Z y vamos a hacerlo primero al revés. Para que no tengamos el problema de que no se nos oculte, lo que vamos a ir haciendo es vamos a seleccionar los diferentes modelos y vamos a dar a este triangulito y lo vamos a ir subiendo para que luego podamos ir trabajando con ello. Solamente esta, que son las que nos interesa, subir, y ahora sí que sí, esta podemos indicarle que la queremos de 2 milímetros y esta, por ejemplo, que es el resto, lo podemos hacer de a lo mejor 0,80 o 1 milímetro. Vamos a indicar 1, a ver. Perfecto, yo creo que 1 quedaría bien, y esta que va por dentro pues lógicamente tiene que ir un poquito más bajo para que vaya con relieve, así que vamos a indicarle pues 0,02, 0,4 mejor. Bueno, no, lo voy a hacer también de 1 milímetro, así que vamos a indicar también 1 y ahora sí que sí, pues lo vamos a bajar para que quede lo más ajustado a nuestro modelo posible. Ahí ya está ahí tocando, y esto vamos a bajarlo también, listo, y ahora nos quedaría simplemente bajar esto hasta y perfecto. Ahora eso sí, tendríamos que agregar un huequecito aquí pues para el tema del llavero, que esto bueno se podría hacer con Photoshop, pero ya que tenemos esta herramienta pues vamos a usar la herramienta de cilindro. Vamos a hacer un cilindro de por ejemplo 8 milímetros, tanto de alto como de ancho. Lo vamos a acoplar aquí, y de altura pues vamos a indicar lo mismo que mide esto, que era 1 milímetro. No, perdón, era 2 milímetros. Perfecto. Y ahora pues nos quedaría simplemente hacer el hueco, que vamos a coger también el cilindro pero con la opción de hueco, y la parte interior pues va a ser de 4 por 4, y lo vamos a intentar pues poner lo más centrado posible. Ahí está centrado, y lógicamente pues tenemos que hacerla un poquito más pequeña, y para que atraviese pues vamos a seleccionar
este triangulito o este cono, mejor dicho, creo que es un cono, lo que pasa es que no se ve bien, o un triángulo, no lo sé, y lo vamos a bajar para que quede tal que así, y así cuando vayamos a exportar el archivo pues se nos va a hacer ese hueco ahí. Ahora aquí lo que vamos a hacer es cambiar el color a las piezas para que ver cómo nos quedaría. En este caso yo lo voy a hacer el llavero de color negro, esto también de color negro, con las letras en blanco, la parte del play también en blanco y lógicamente pues el logo de color rojo, y el llavero quedaría así. Y bien, para imprimir a 2 colores o a 3, pues esto se podría hacer jugando con las alturas. El problema es que al jugar con las alturas, si esto por ejemplo lo queremos de color rojo, entonces esto pues quedaría tal que así, ¿no? Porque primero haría la capa blanca y luego tendríamos que hacer una capa más con la parte roja. Y esto a mí pues personalmente no me gusta nada. Por lo que ahora lo vamos a exportar, pero lo vamos a exportar en diferentes archivos. Por un lado vamos a exportar las letras y el logotipo del Play, ya que son las dos del mismo color base. Pero bueno, antes podemos poner aquí un nombre. Que vamos a cambiar y vamos a poner pues llavero texto. Y como digo, pues seleccionando el texto y con el Shift el simbolito de Play, vamos a dar aquí a exportar y lo vamos a exportar en formato STL y podemos verificar que tenemos las dos formas seleccionadas. Así que damos a STL para ya después abrirlo con cura. Ahora exportaríamos la parte roja, que igual seleccionamos y le damos a exportar, y por último seleccionaríamos pues el relieve. Recordad que aquí hay más piezas, ya que tendríamos que seleccionar esta parte del cilindro y lógicamente pues la parte que hace que el cilindro se convierta en hueco. Así que seleccionamos las tres, le damos a exportar y en formato XTL. Ahora ya con el programa Cura digamos abierto, pues vamos a importar los tres archivos que hemos generado con el software Tinkercad. Una vez importado, pues como vemos los archivos al ser diferentes pues se nos ha descolocado, pero esto tiene fácil solución, por lo que tendremos que seleccionar todos los archivos manteniendo el Shift para luego dar botón derecho y dar a combinar modelos. Una vez combinado el modelo ya estáis viendo que se ha hecho solamente un único archivo, y nada, ya una vez esto pues ya estáis viendo que se ha convertido todo en un único objeto, pero ahora tendríamos que dar otra vez botón derecho y ya desagrupar modelos. Seguramente a vosotros también os pase esto de que se os han ido las partes a la base de la cama, y para esto tenéis que dar a preferencias, configuración de cura y desactivar la opción de arrastrar modelos a la placa de impresión. Deseleccionamos y damos a cerrar. Ahora damos simplemente control Z para deshacer los cambios, y aquí ya podríamos desagrupar modelos para que los archivos pues se queden colocados en la misma posición. Y listo, una vez hecho esto, pues lo que tendríamos que hacer es imprimir por partes, porque primero vamos a imprimir la parte negra, después vamos a imprimir la parte blanca, que es el texto y la parte del Play, y después vamos a imprimir pues la parte roja. Así que simplemente tendríamos que seleccionar las partes que no queremos imprimir para ir imprimiendo por partes. Daríamos a segmentación, y una vez que tenemos esto pues simplemente tendríamos que guardar y generar ya pues nuestro G-code de esta parte, que vamos a llamarle pues llavero parte 1. Ahora lo que vamos a hacer es pues control Z para volver a tener todo, y lo único que vamos a hacer es pues quitar las partes que ya tenemos impresas. Lógicamente esto lo tendremos que hacer sin quitar, digamos, lo que ya está impreso de nuestra cama de impresión. Es muy importante que no despeguemos nunca las piezas hasta terminar pues todo el llavero completo. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pues imprimir las partes blancas, que son estas. Daríamos a segmentación, y el problema que tiene aquí Cura es que por defecto pues nos va a llevar las piezas a la base, ya que lógicamente pues no se puede imprimir en el aire. Así que en este sentido, para arreglar esto pues vamos a engañar Cura, y lo único que vamos a hacer es generar un cubo de las mismas dimensiones que esta parte de abajo, que son 2 milímetros. Así que vamos a generar un cubo de 2 milímetros y tamaño pues 10 por 10, por ejemplo, y esto pues también lo vamos a, digamos, a exportar como un
STL. Volvemos a Cura y vamos a importar este archivo que hemos creado ahora mismo. Y para que no moleste, pues lo vamos a poner en un lateral. Así, de esta forma, la impresora va a imprimir este cubo y luego va a imprimir esto, que lógicamente esto lo va a imprimir sobre lo que ya tenemos impreso en nuestra cama de impresión de la impresora. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya simplemente con la parte de color rojo. Así que vamos a dar Control Z hasta que tengamos todo. Esto lo quitamos, esto lo quitamos y vamos a volver a importar pues el último archivo, que es el de la altura, y lo vamos a poner por esta zona. Y aquí es muy importante que nos vayamos aquí a las opciones de Cura, y es que activemos la opción de salto en Z en Cura, y básicamente es para, digamos, evitar que la punta del fusor pues choque con partes que ya están impresas de lo anterior, que en este caso sería pues esta parte de color que iría de color blanco. Así que vamos a marcar la opción de salto en Z y le vamos a poner una altura de 1 milímetro. Una vez hecho esto, pues también vamos a segmentar y vamos a guardarlo como llavero parte 3. Y ahora simplemente pues tendríamos que meter los archivos generados a nuestra tarjeta SD para que la impresora pueda imprimirlos. Bueno, ¿qué? ¿Te han gustado estos llaveros tan chulos de colores? ¿Tú también los haces así? ¿Los haces de una forma diferente? Pues nada, déjame aquí en los comentarios cuál es tu forma. Así que nada, déjame aquí en los comentarios de este vídeo pues cuál es tu forma, si los haces diferentes, si los haces igual. Y así también aprendo yo de tu forma. Así que nada, por aquí dejo estos llaveros que ya te digo están súper chulos. Son muy fáciles de, digamos, de hacer. Como habéis visto, solamente son unos cuantos pasos. Es verdad que a lo mejor puede ser más tedioso, pero cuando llevéis unos cuantos llaveros veréis que es muy fácil de hacer. Así que nada, me alegro que os haya gustado. Así que nada, ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita, recordad seguirme en Instagram, que es @dorku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que todo está en la descripción de este vídeo. Así que sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Un saludito, bye bye y hasta luego.